Bienvenidos de vuelta al programa Toma el Control. Estamos con el programa Toma el Control y las bases familiares. ¿Cómo es de importante las bases familiares? Y les estaba diciendo que vamos a estar mirando unas fotografías. ¿Cómo es de importante estas fotografías? Estamos mirando acá, por ejemplo, dos fotografías. Una fotografía de una casa que tiene unas bases pequeñitas, que son unas bases más o menos por ahí de unos 50 centímetros. Y vemos la misma casa al otro lado, que tiene unas bases sólidas. Tienen abajo, en la parte de abajo, una cosa que llamamos zapatas. Son palabras de ingenieros de la construcción, ¿no? Tiene unas zapatas, tiene unas buenas columnas, y esto va enlazado con la losa, con la plancha de la casa. Entonces esto se enlaza con las vigas. Entonces esta casa queda sólida. Cuando hay un temblor de tierra, cuando hay un terremoto, la casa que no tiene buenas bases se cae. Muchas veces se caen hasta sin temblar la tierra. Pero la que tiene buenas bases es capaz de soportar terremotos inclusive. Eso lo vemos, por ejemplo, en ese terremoto que hubo en el sur del Perú, que muchas casas se caían y al lado habían casas del mismo tamaño y no se caían. La razón no fue porque en una parte tembló más que en la otra, sino porque había una casa más sólida, tenía más bases. Bien, ahora vamos a estar mirando una fotografía de una casa. De una casa que está bien hecha, muy bonita, una casa de 2 pisos, una casa unifamiliar, bien agradable. Pero esta casa tiene un problema, y es que no se invirtió en unas buenas bases, no se le construyeron buenas columnas y buenas zapatas, y por lo tanto quedó débil. Entonces esta casa estaba expuesta a cualquier temblor de tierra que la tumbara, y eso justamente fue lo que ocurrió. Ahora vemos la fotografía, cómo quedó la casa 7 meses después de haberla construido. Completamente destruida. Hubo un temblor de tierra que no fue tan fuerte, pero la tumbó, porque no tenía buenas bases, no se invirtió. Afortunadamente la casa en ese momento estaba desocupada porque toda la gente estaba trabajando y no hubieron muertes de personas. Pero materialmente se perdió todo lo que se había invertido, por no haber invertido un poco más en unas buenas bases. Mire qué tan delicado esto. Estamos viendo entonces ahora la fotografía más cerca para mirar que no quedaron sino escombros. Ahí quedó la casa, ahí quedó el esfuerzo de una buena suma de dinero, de una familia que trabajó, se esforzó, hicieron ahorros para construir, pero no hicieron unas buenas bases y entonces se perdió todo. Muy bien. Entonces, ¿por qué yo estoy colocando estos ejemplos en una construcción, en una casa, o en un edificio, algo que se construye? Porque eso es lo que ocurre en las familias. Cuando en una familia no hay unas buenas bases, corre el riesgo de que se destruya la familia. ¿Cuántas familias se han destruido porque la pareja se divorció? Porque quizás el jefe del hogar, el papá o el esposo se consiguió otra mujer, o la esposa se consiguió otro, o sencillamente se aburrieron y se divorciaron. Entonces, como no había unas buenas bases, entonces se acabó la relación y los hijos quedan divagando. Yo conozco historias de personas que han tenido, por ejemplo, conozco una historia de que tenían 6 hijos, ya unos terminando universidad, otros eran empresarios, otros estaban estudiando la secundaria en colegios, y los padres sencillamente por un malentendido, por quizás manejando el orgullo, quizás por estar de orgullosos, entonces tomaron la decisión de ponerse a pelear y a llenarse de rabia, y llegaron al momento de la separación. Esto tuvo problemas muy delicados. Este señor comenzó a tener quebrantos de salud, inclusive tuvieron que operar,
y tuvo problemas mentales y murió loco este señor. La esposa por su parte tuvo problemas de úlcera y tuvo delicada de salud, y los hijos se fueron también como fracasando. Los unos en la universidad perdían el estudio, los otros no veían como la esperanza de vivir, de trabajar. Esto fue un caos tremendo. Esta familia la conocí yo, que duró fracasada prácticamente, y esto tiene problemas inclusive en las generaciones venideras. En este caso, por ejemplo, el hijo mayor, cuando se casó, duró 3 años casado y a los 3 años se divorció. Porque, como decía al principio, estas bases quedan grabadas cuando son ejemplos buenos, cuando son ejemplos de prosperidad, de amabilidad, de paciencia, de comprensión. Esto queda grabado. Pero cuando también son ejemplos de personas inmaduras, personas groseras, personas soberbias, entonces también queda grabado en la mente de los hijos. Entonces estas familias tienen la tendencia a fracasar, y esto lo conocemos muy a menudo en las parejas que se casan. Por ejemplo, yo hablaba con un empleado de una municipalidad, que es la municipalidad donde más se casa la gente. Me dice el empleado, el funcionario, que hay 2 ventanillas. Una ventanilla donde la gente se casa, ahí entran los documentos para casarse, todos los requisitos. Y otra ventanilla donde entran los documentos cuando se divorcian. Y me dice este funcionario que la ventanilla donde entran los documentos para divorciarse se mueve más, un promedio de un 60%. Porque la gente se casa y en promedio más o menos de 1, 2 o 3 años se están divorciando. Entonces dice él que más o menos de 100 parejas que se casan, en el término de 1 a 3 años se divorcian 60. ¿Esto qué quiere decir? Que no tenían bases. No habían construido unas bases sólidas como parejas. Repito mucho, de la madurez, de estar aterrizado, de estar concentrado, de yo saber qué es lo que voy a hacer cuando me voy a casar. Cómo yo voy a formar un buen hogar. Cómo yo voy a estar concentrado con mi esposa, porque ella es mi socia. Ella es mi compañera. Ella es la que me ayuda en los momentos difíciles. Cuando yo estoy con quebrantos de salud. Cuando me agarra la soledad. Cuando me están agarrando los años ya de la vejez quizás. Cuando ya no estoy tan atractivo como antes. Cuando me salen las canas, cuando ya se me está cayendo el pelo, cuando ya no huelo a joven. Ahí es donde yo necesito una mujer que esté a mi lado y que me quiera como antes, porque tuvimos unas bases sólidas desde que nos casamos. Cuando yo veo a mi esposa también, que ya quizás no tiene la edad que tenía antes, no, obviamente. Cuando quizás le van saliendo algunos pelitos blanquitos ya en la cabeza, algunas pequeñas estrías, cuando ya se va acabando la juventud. Pero la mujer tiene algo muy hermoso, y es que la mujer siempre huele a bueno. La mujer siempre tiene ese olor hermoso, femenino, que atrae al hombre. Entonces, cuando ocurren esas cosas, el hombre debe estar ahí, queriendo, amando a su esposa, porque esa es la que él eligió. Eso se llama tener unas buenas bases para construir, para yo tener unos buenos argumentos para educar y criar a mis hijos y enseñarles para que se enfoquen por un buen camino. De manera que es muy importante que aprendamos esta parte para que triunfemos, para que no seamos inestables y para que construyamos familias duraderas, hijos que perduren, hijos que tengan buenas familias. Y de esta manera vamos a estar construyendo una buena sociedad. Vamos a ir a un pequeño corte comercial y ya regresamos en su programa Toma el Control.